Esto pasó hace unos meses. Soy Diego, un ingeniero de sonido de 32 años. Mi trabajo me lleva a lugares extraños, y una noche decidí explorar una casa abandonada en el campo. La casa tenía ventanales rotos y un jardín cubierto de maleza. Sabía que allí había desaparecido una familia hacía años, pero eso no me detuvo. Instalé mi grabadora en la sala principal. La casa estaba silenciosa, pero había algo en el aire que me hizo sentir inquieto. Intenté calmarme. Solo era un lugar vacío, pensé. Mientras pasaban los minutos, el silencio solo era interrumpido por mi equipo. Pero alrededor de la medianoche escuché un suave murmullo que venía del piso de arriba. Al principio pensé que era el sonido de la casa, pero al escuchar con atención, me di cuenta de que eran voces. No entendía lo que decían, pero sonaban como si intentaran comunicarse. Me sentí intrigado. Quizás era solo mi mente jugando trucos. Sin embargo, decidí seguir grabando. Las sombras parecían moverse cuando me daba la vuelta. Era como si la casa tuviese vida propia. De pronto vi unos ojos brillantes mirándome desde una esquina oscura. Mi corazón se aceleró. No tengo miedo, me repetía, pero el escalofrío me recorrió la espalda. Tal vez era un animal, pensé, pero esa idea no me tranquilizaba del todo. Aún intrigado, decidí investigar más. Encontré un viejo álbum familiar en una habitación. Las fotos me sorprendieron. Eran imágenes de la familia desaparecida. Sus rostros parecían mirarme. Las voces se hicieron más intensas, como si quisieran decirme algo. Preguntas invadieron mi mente. ¿Eran ecos de un pasado olvidado? ¿Eran mis pensamientos? No podía determinarlo. La presión en el ambiente se hacía más pesada. Las dudas me envolvían. ¿Qué había pasado en esta casa? La desaparición de aquella familia. ¿Fue un accidente o algo más? Cada pista que encontraba solo me dejaba más preguntas que respuestas. Escuché el susurro nuevamente. Lo reconocía como parte de la grabación. Pero cuando volteé no había nadie. El miedo comenzó a infiltrarse en mí. No sé cuánto tiempo pasé allí. Solo quería salir. Entonces escuché una pregunta clara. ¿Por qué estás aquí? Me volví de inmediato. No había nadie. Sentí que el aliento se me cortaba. Miré alrededor, buscando respuesta. Las sombras se alargaban y un frío profundo llenó la habitación. Me di cuenta de que esta casa no era solo un lugar vacío. Tenía secretos que no estaba preparado para conocer. Cada paso que daba me conducía más al misterio. No sabía si debía quedarme o huir. La sensación de ser observado creció. ¿Qué era aquello que había despertado? Finalmente, recogí mis cosas, apreté la grabadora y salí corriendo. Fuera, la noche parecía más brillante, pero en mi mente solo había ecos de suspenso. Nunca lo olvidaría. Aquella casa había sido más que un simple lugar abandonado. Había sido un enigma del que no podía escapar. Capítulo 2. Caminé lejos de la casa. El sonido de mis pasos resonando en el asfalto. El aire fresco de la noche me trajo algo de calma, pero las imágenes de lo que había dejado atrás seguían dándome vueltas en la cabeza. ¿Por qué había escuchado esas voces? Me detuve en medio del camino y saqué la grabadora. Necesitaba escuchar lo que había capturado. Presioné el botón de reproducción. Al principio solo se oyó el silencio de la habitación, pero luego, entre algunas estáticas, las voces volvieron. Se entrelazaban y susurraban, como ecos perdidos. Una de ellas se destacaba del resto, una risa tenue y melancólica. La piel se me erizó. Paré la grabación. Necesitaba tiempo para procesar todo esto. No había manera de regresar, y no quería pensar en lo que significaban esas voces. Al día siguiente, no pude concentrarme en el trabajo. Mis clientes notaron que estaba distraído, pero no podía contarles lo que había escuchado. La casa seguía acechándome. Luego, un impulso me llevó a buscar información sobre la familia desaparecida. Hice algunas llamadas y encontré a un viejo vecino que recordaba la historia. Me senté en mi auto frente a su casa, el corazón latiéndome en las sienes. Eran personas buenas, me dijo.
mientras veía por la ventana. Sus ojos eran tristes. Nunca supimos qué pasó. Salieron una noche y ya no volvieron. Esta casa no se siente bien. Se dice que aún están cerca, no en el suelo, sino en el aire. Lo que dijo me inquietó. Esa idea me resultaba aterradora, pero a la vez era fascinante. Quería más respuestas. Al promediar la tarde, decidí que tenía que regresar a la casa. Esta vez, llevaría una linterna y más equipos para grabar. Durante toda la noche no podía dejar de pensar en qué podría encontrar. Al llegar, la casa se veía diferente. Los ventanales rotos parecían aún más oscuros, como ojos vacíos que me observaban. Entré sintiendo que todo lo que había vivido la última vez se apoderaba de mí. A medida que subí las escaleras, el silencio del lugar se volvió más palpable. Incluso mi respiración sonaba rara, como si la casa estuviera absorbiendo cada sonido. Decidí investigar el piso de arriba más a fondo. La habitación donde había encontrado el álbum estaba como la había dejado, aunque el aire cargaba una tensión nueva. Colocé mi linterna en la mesa, y luego encendí la grabadora. ¿Qué más podía captar esta vez? En ese mismo momento, un sonido rompió el silencio, como un susurro, pero más fuerte. Era un lamento. «Ayúdame». Sonó claro, y sentí que mi corazón se detenía. ¿De quién era esa voz? Me moví hacia el rincón, donde antes había visto aquellos ojos brillantes. Esta vez, la oscuridad era más espesa. Con cada paso, mis miedos se confirmaban. Luego vi algo. Una sombra se deslizó contra la pared. Me quedé paralizado. Esto no podía estar pasando. Estaba a punto de girar y salir corriendo cuando un golpe resonó en el piso. Todo se oscureció. La luz de mi linterna parpadeó y se apagó. Mi pulso se aceleró. La pregunta que había escuchado antes retumbó en mi mente. ¿Por qué estás aquí? Sabía que no era solo un eco de mis pensamientos. Algo estaba en la casa. La voz del lamento se hizo más fuerte otra vez. Quería saber quién estaba pidiendo ayuda. Pero al mismo tiempo, quería salir corriendo de allí. ¿Qué había despertado? Cuando encendí la linterna de nuevo, vi que había algo en la esquina, un objeto brillante. Ahí fue cuando lo vi. Capítulo 3. Era una pequeña figura metálica, casi enterrada entre el polvo. Me acerqué, mi linterna iluminando su superficie. Era un reloj antiguo, de esos que se usaban hace décadas. Al tocarlo, sentí un escalofrío recorrerme. No era solo un objeto olvidado. Había algo en él que me decía que había sido parte de la vida de alguien. Mientras lo examinaba, el lamento volvió, más cercano que antes. Cada vez que escuchaba esa voz, el miedo crecía dentro de mí. ¿Quién eres? Logré susurrar hacia la oscuridad, como si esperara una respuesta. Pero en lugar de eso, solo escuché el crujir de la madera y un viento frío que me erizó la piel. Decidí que necesitaba salir de esa habitación. Tal vez era hora de llevar ese reloj conmigo y buscar más respuestas en otro lugar. Con la grabadora en una mano y el reloj en la otra, retrocedí, pero el ambiente parecía haberse transformado. La casa ya no estaba en calma. Algo me observaba. Me di la vuelta, apretando los dientes. Cada sombra que se movía me hacía saltar. Un nuevo impulso me llevó a mirar más a fondo. A medida que me movía, sentí una presión en el aire, como si alguien intentara empujarme hacia atrás. Siguieron los susurros, confusos, vibrantes, llenos de angustia. «No te vayas». «¿Por qué?», volví a preguntar, incapaz de evitar que la curiosidad flotara por encima del miedo. La habitación parecía responder en ecos de susurros, cada vez más apremiantes. Decidí seguir avanzando, esperando descubrir el origen de tanto sufrimiento. La puerta del pasillo chirrió cuando la empujé. Mis pies se movían lentamente, casi en un trance, guiados más por las voces que por mi mente. Al final del corredor, encontré lo que parecía ser una habitación cerrada. La manija estaba oxidada, pero cedió al instante. Entré. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódico y fotos.
rostros sonrientes de aquella familia que había desaparecido. Miré alrededor, fascinado y asustado al mismo tiempo. Tomé algunas fotos con la cámara de mi teléfono, pensando que quizás eso me ayudaría a desentrañar las historias tras aquellos rostros. Sin embargo, mientras lo hacía, el reloj en mi mano se movió, como si alguien lo estuviera manipulando. La luz de mi linterna empezó a parpadear nuevamente. El lamento se elevó a un grito desgarrador, y sentí un escalofrío que me hizo detenerme en seco. Una figura emergió lentamente de la oscuridad, flotando justo ante mí. Era etérea, casi transparente, pero podía ver los rasgos de una niña. Tenía el cabello largo y enmarañado, y sus ojos parecían vacíos. «Por favor, ayúdame», pidió extendiendo su mano hacia mí. Era como si el tiempo se detuviera. «¿Qué pasó?», pregunté sintiendo que mi voz se rompía. La mirada de la niña cambió, mezclando tristeza y temor. «No puedes irte. Ayuda a los demás», dijo, y el reloj en mi mano vibró con más fuerza. Algo se rompió dentro de mí mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Era un aviso, una advertencia. Sabía que tenía que decidir, seguir indagando o correr lo más lejos posible. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el grito se apagó y todo quedó en un silencio aplastante. El reloj cayó de mis manos haciendo eco en el suelo vacío. Las luces de la casa parpadearon y, en ese momento, comprendí que había despertado algo. Aquella casa no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. Capítulo 4. Solo un instante después de que el reloj cayera al suelo, el silencio se rompió como un cristal. Todo a mi alrededor pareció girar. De repente, la luz que quedaba en la linterna se apagó, dejándome sumido en una oscuridad espesa. Cada impulso en mi cuerpo decía que debía huir, pero una fuerza desconocida me mantenía atado al lugar. A tientas, intenté encontrar el reloj. Mis manos buscaban entre el polvo y los escombros, mientras la ansiedad escalaba. Las voces ahora eran un murmullo distorsionado, una sinfonía de miedo en un idioma que no comprendía. «Ayúdame». La voz de la niña resonó en mi mente más clara que nunca. «¿Ayudar a quién?», pensé. Pero antes de que pudiera responderme a mí mismo, un viento helado sopló a través de la habitación, haciendo crujir las maderas del suelo. Finalmente, encontré el reloj. Lo tomé entre mis manos, pero en ese momento, una sombra oscura se deslizó por el rincón de mi visión. Miré de reojo, y el terror me sacudió. Una figura alta y desdibujada se acercaba lentamente, como si cada movimiento estuviera residiendo en la agonía. «Déjame en paz», grité, tratando de hacer que mi voz sonara más firme de lo que realmente era. La sombra se detuvo, como si hubiera escuchado mis palabras. Entonces, en un susurro casi inaudible dijo: «Ellos no pueden salir». La sensación de inminente peligro me invadió. Tenía que irme. Dando un paso atrás, intenté encontrar la puerta, pero en cada dirección parecía haber más sombras curvándose y retorciéndose en el aire. Súbitamente, una de las fotos del muro cayó al suelo, rompiendo el silencio como un cristal que se quiebra. Era una instantánea de la familia. El niño en la foto tenía la misma mirada vacía que la niña. «El reloj», susurré para mí, recordando lo que había dicho. ¿Cómo podía ayudarle? Sin más pensar, apreté el reloj en mi mano con fuerza. «¿Qué necesitas?», pregunté al vacío, deseando que me respondiera. El tiempo que pasé en esa casa se sintió como una eternidad. Entonces, para mi sorpresa, el reloj vibró otra vez, y de repente, el ambiente cambió. Las sombras parecieron retirarse lentamente, dejando espacio a un resplandor tenue que iluminó las paredes cubiertas de fotos. Ahora, en lugar de un ambiente de muerte, sentí una calidez difusa, como si pudiera escuchar susurros de esperanza en medio de todo el caos. «No hay elección», dijo la figura oscura esta vez más fuerte. «Es tu deber. Ellos necesitan un guía». En ese momento, las figuras del pasado comenzaron a manifestarse ante mí, rostros conocidos, sus vidas se entrelazaban en una red de sufrimiento. Dudé.
El miedo seguía acechando en cada rincón de aquella casa. Pero reconocí algo en aquellos rostros. Eran las almas atrapadas, buscando una salida. El tiempo se detuvo nuevamente, y miré el reloj. Vi el tic-tac marcando el ritmo de mi corazón. Era el único sonido que podía escuchar. Sentí que estaba entrelazado en algo más grande, algo que podría ser mucho más peligroso de lo que había imaginado. Sin saber si iba a encontrar la salvación o un horror mayor, un impulso me llevó a dar un paso adelante, pero apenas me moví cuando un grito resonó desde el fondo de la casa, una voz que no era de la niña. «No te acerques», dijo. Mi corazón se detuvo. La advertencia había llegado demasiado tarde. Mientras la oscuridad se apoderaba de mis pensamientos, supe que había despertado algo que no podría controlar. Capítulo 5. El eco del grito se desvaneció, pero su advertencia seguía muy presente en mi mente. La sombra ya no era solo una presencia inquietante. Ahora se sentía como una amenaza inminente. Aquella figura oscura se hizo más concreta, y las luces tenues que todavía resplandecían en la habitación titilaban, como si alguna fuerza estuviera a punto de romper el hilo de la realidad. «¿Qué has hecho?», musitó la sombra, su voz resonando con un tono que congeló mi sangre. No podía discernir si me preguntaba a mí o a alguien más, pero el miedo me llevó a dar un paso atrás, buscando salir, encontrar la puerta y escapar de aquella pesadilla. Sin embargo, mis piernas se movieron lentamente, como si el suelo se hubiera convertido en un lodazal. El reloj en mi mano palpitaba, y cuando lo miré, noté que sus manecillas giraban en sentido inverso, como si intentara revertir el tiempo mismo. La figura avanzó, tomando forma en la penumbra. Era un hombre, aunque su rostro permanecía en sombras, ocultando una mirada intensa que parecía atravesarme. «Ellos no pueden salir, y tú tampoco», dijo, y en su voz había un tono de desesperación que me heló el alma. «¿Quiénes son ellos?», grité, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. La casa parecía cobrar vida. Las paredes crujían, y el aire se volvió denso, pesado. Cualquier rastro de calidez se desvaneció, dejándome acorralado por una sensación de claustrofobia. La figura de la niña apareció a mi lado, su rostro pálido iluminado por el brillo del reloj. «Tú puedes ayudarme», susurró, «pero debes entender la verdad». En su mirada vi una chispa de esperanza y desesperación al mismo tiempo. «¿Qué verdad?», pregunté sintiéndome cada vez más perdido. Las voces de los otros, las almas que había visto antes, parecían aumentar su clamor, resonando en mi cabeza como un eco distante. Todo giraba y se movía, y una parte de mí no estaba segura de si debería seguir adelante o huir. Seguir adelante. La niña dio un paso, pareciendo estar a punto de mostrarme algo. Las sombras titilaron alrededor de ella, temerosas de la luz que empezaba a emanar del reloj. Mis manos comenzaron a sudar, y la incertidumbre se convirtió en un impulso por descubrir lo que me esperaba. Sin embargo, apenas un momento después, otro grito resonó desde la parte trasera de la casa. Esta vez más fuerte, una voz que no era ni de la niña ni del hombre. Era un lamento aterrador que me paralizó. «No lo hagas». Mis instintos se dispararon. Fue en ese momento cuando la oscuridad pareció moverse más rápido, como una serpiente enredándose a mi alrededor. Grité, sintiendo la angustia abrirse camino en mi pecho. La figura oscura se abalanzó hacia mí, la desesperación pintada en su rostro. «No puedes escapar», aulló con una intensidad que reverberó en la habitación. «Tu destino está sellado aquí». Sin pensarlo más, levanté el reloj en un intento por confrontarlo. «¡Cállate!», grité, justo cuando la luz del reloj brilló intensamente. Se sintió como un estallido, y las sombras retrocedieron dejando un espacio vacío que había anhelado. Pero en el instante siguiente, el reloj se detuvo, y la oscuridad se abalanzó de nuevo, más fuerte que nunca. Algo se rompió en mí. Supe que iba a tener que enfrentar el horror que había despertado.
La duda se desvaneció, pero a su vez, más preguntas brotaron al mismo tiempo. ¿Qué era lo que realmente acechaba en esta casa? ¿Y cómo podría salvar a aquellos que parecían atrapados para siempre? La respuesta me golpeó con fuerza. Todo giraba en torno a la elección de cruzar el umbral del miedo y encarar el misterio que acechaba en el corazón de la oscuridad. En ese momento, la habitación pareció temblar. Algo muy antiguo había despertado, y no podría retroceder. Capítulo 6. El silencio que siguió al estallido de luz fue abrumador. Durante un instante fugaz, la casa se detuvo. El tiempo mismo pareció contener la respiración. Sin embargo, la calma no duró. Los murmullos de dolor y temor comenzaron a alzarse de nuevo, intensos y desesperados, como un coro de almas que reclamaban ser escuchadas. Me encontré atrapado en un caos de emociones. La sombra, en su forma oscura, retrocedió un paso, como si la luz momentánea del reloj la hubiera herido. Pero no estaba dispuesto a quedarme de pie sin hacer nada. «¿Qué es lo que quieres de mí?», gritaba, pero mi voz era ahogada por los ecos de la casa que seguían resonando en mis oídos. La figura del hombre dejó escapar un alarido mezcla de rabia y tristeza. «No comprendes. No puedes entenderlo», retumbó. Pero su tono había adquirido matices de impotencia. Sentí que un hilo de conexión se formaba entre sus palabras y mi propia confusión. La niña, aún a mi lado, miraba fijamente al hombre. «Tú lo sabes. Debes decirle la verdad». Su voz se elevó, y la fragilidad de su figura brilló con una luz que me llenó de determinación. Quizás había una solución. Quizás, al entender lo que había sucedido aquí, podría liberar a esas almas atrapadas. Él me miró, y por un momento vi destellos de reconocimiento en sus ojos. «No hay salvación», murmuró. «Solo un ciclo interminable de lo que ha sido y lo que fue». Su tristeza resonaba de tal manera que casi podía tocarla. Un escalofrío recorrió mi piel. Qué terrible historia escondía esta casa. Sin pensarlo, avancé un paso hacia el hombre. «Dime qué ha pasado aquí». La voz resonó en mi interior, y aunque su eco me aterraba, la fuerza de mis palabras tuvo un efecto inesperado. Las sombras comenzaron a moverse, pero no en un acto de agresión. Eran sombras de recuerdos, de momentos que parecían estar al borde de la revelación. En un giro repentino el ambiente se desvaneció, y la misma casa pareció transformarse. Las paredes comenzaron a revelar escenas pasadas, una familia riendo en el comedor, un niño jugando en el pasillo, y una mujer con sonrisa melancólica en el jardín. Observé todo con asombro, y una parte de mí se sintió abrumada por la tristeza de lo que había sido antes de convertirse en este laberinto de terror. «Las almas están atrapadas en el dolor. No encontraron la paz», dijo el hombre con voz temblorosa. «Nadie puede escapar mientras las verdades estén ocultas». Su confesión cortante me hizo desear profundizar en todo ello. ¿Qué verdades? ¿Qué había llevado a esos seres a permanecer aquí por la eternidad? Fue en ese momento cuando las luces titilantes sentí un cambio. Un sentido de urgencia me atravesó. La niña miró hacia atrás, como si sintiera la amenaza inminente de la oscuridad retornando. «Debemos actuar ahora», gritó, alzando su pequeño brazo. La casa empezó a vibrar como antes. El horror estaba de regreso. Un frío gélido recorrió el aire, y una oleada de oscuridad se abalanzó sobre nosotros. «No hay tiempo», replicó el hombre, y su rostro había cobrado una desesperación palpable. «El reloj, debes darle un nuevo giro. Solo así podrás romper el ciclo». Con el reloj en las manos, sentí su peso y su energía. «¿Cómo?», pregunté, el pánico debilitando mis palabras mientras la sombra amenazante comenzaba a tomar forma, rodeándonos con su manto oscuro. «Recuerda», susurró la niña, «la verdad está dentro de ti». Al mirar el reloj comprendí. Debía enfrentar mis propios miedos. Un profundo susurro resonó en mi mente, y supe que este sería el camino hacia la liberación. Con la oscuridad acercándose, era hora de hacer una elección. Sin más tiempo para dudar,
Di un giro en el reloj, sintiendo la energía destellante surgiendo a mi alrededor. Todo se oscureció de nuevo. Capítulo 7. La oscuridad me envolvió. Durante un instante, fue un vacío tan absoluto que creí estar flotando en un espacio sin tiempo. Sin embargo, no estaba solo. Sentí la presencia de la niña junto a mí, su mano pequeña sosteniéndome con firmeza, como si en su contacto encontrara un ancla en medio de la tormenta. De repente una luz tenue empezó a formarse en la distancia. Era difusa, pero prometía algo más allá de la opacidad que había dominado el momento. A medida que nos acercábamos, la luz se convirtió en un sendero claro, iluminado por un brillo que parecía llamar a los perdidos. «Vamos», le murmuré a la niña, aunque el pánico de lo desconocido aún vibraba en mi pecho. A medida que recorríamos el sendero, el murmullo del dolor comenzaba a desvanecerse, como un eco lejano. En su lugar, escuché fragmentos de conversaciones antiguas, risas lejanas, susurros de secretos compartidos. Eran sonidos reconfortantes y tristes al mismo tiempo. La sensación de que había algo valioso escondido aquí me hizo acelerar el paso. Nos detuvimos frente a una habitación. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija, vislumbré sombras danzantes en su interior. Era como si la luz misma temiera entrar. «Este es el lugar», dijo la niña, su voz llena de certeza. «Aquí es donde se esconden las verdades». Tomé una respiración profunda y empujé suavemente la puerta. Se abrió con un chirrido que resonó en la oscuridad. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. La habitación estaba repleta de objetos, fotos enmarcadas de personas que sonreían, juguetes desgastados por el tiempo y cartas cuyos bordes se habían amarillado. Cada objeto parecía contar una historia, y todos estaban unidos por un hilo invisible de tristeza. El hombre, que aún segundos atrás había parecido una sombra de lo que una vez fue, apareció a mi lado. «Aquí es donde creamos recuerdos, pero también donde guardamos nuestro dolor», dijo con una voz quebrada. «Cada uno de estos objetos está encadenado a una verdad que no hemos querido enfrentar». La niña se acercó a una foto en particular, una imagen de una familia en un día de campo, todos con sonrisas radiantes. «Ellos eran felices», susurró, «pero algo salió mal. Necesitamos averiguar qué fue». Mientras examinaba la habitación, noté que el reloj en mis manos empezó a vibrar. La luz se intensificó y el rostro del hombre reflejaba esperanza mezclada con miedo. «Es momento de enfrentar lo que hemos evitado. Solo así podrán liberarse», sin saber lo que encontraría. Extendí mi mano hacia la carta más cercana. Su textura áspera me parecía familiar. Era la carta de alguien que parecía haber pedido perdón, llena de palabras que revelaban traiciones y heridos. Al leer, la habitación brilló intensamente, y el eco del dolor se tornó en gritos desgarradores. «No, no queremos escuchar», clamó el hombre, pero yo no podía detenerme. Era demasiado tarde. El sonido que surgía de la carta parecía liberar no solo recuerdos, sino también el sufrimiento de aquellos que habían estado atrapados por tanto tiempo. La luz nos envolvió de nuevo, y las sombras comenzaron a materializarse. Sus formas eran pálidas y distorsionadas, como si quisieran ser vistas, pero no pudieran. De repente, comprendí que había cosas que no estaba preparado para afrontar. La niña gritó: «Dilo, dilo ya». Pero antes de poder responder, la habitación se oscureció otra vez. Todos los objetos desaparecieron, y la puerta se cerró de golpe. Sentí que caía, como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Algo más oscuro se cernía sobre nosotros. No podía escapar. ¿Qué más se escondía detrás de esas verdades? ¿Y por qué sentía que el tiempo se estaba acabando? La ansiedad me envolvió, y supe que la batalla por la liberación apenas comenzaba. Capítulo 8. Cayendo, lo único que podía escuchar era el latido fuerte de mi corazón. Todo se volvió borroso, como si la oscuridad intentara tragarnos. La sensación de caer me llenó de terror. ¿Dónde está la niña? ¿Por qué no la escuchaba? Traté de gritar,
pero las palabras se ahogaron en el abismo. Cuando finalmente aterrizamos, no fue un golpe, sino una suave caída en un suelo blando. Abrí los ojos y me encontré en una nueva habitación. Era más pequeña, apenas iluminada por una luz tenue que parecía filtrarse de arriba. Miré a mi alrededor y allí estaba la niña. Su figura estaba temblando, pero la luz de su mirada seguía firme. «¿Qué ha pasado?», le pregunté, tratando de controlar el miedo en mi voz. «Estamos en el corazón de las verdades que guarda la casa», respondió ella, con un tono que mezclaba tristeza y determinación. «Aquí es donde se revelan los secretos más oscuros». A medida que nos levantamos, vi que las paredes estaban cubiertas de papeles arrugados y fotografías desgastadas. Todo parecía un caos, pero en medio de esa confusión, reconocí la imagen de la misma familia que había visto antes. «Esta es la verdad que necesitan enfrentar», dijo la niña, mirándome a los ojos. Me acerqué a las fotografías. Entrélas, había una en la que alguien había sido borrado con una línea negra. «¿Quién es?», pregunté, con la voz temblando. La niña respiró hondo. «Alguien se fue, pero nadie habla de ello», respondió. A veces, el silencio pesa más que las palabras. La atmósfera se cargó de tensión. Intenté recordar quién podía haber sido, pero mi mente estaba atrapada en un laberinto de imágenes fragmentadas. Entonces, justo cuando comenzaba a sentir que todo se desvanecía, la luz parpadeó, y un susurro llenó la habitación. «Libérame». Me estremecí. Volteé a mirar a la niña, cuya mirada estaba fija en un rincón oscuro de la habitación. «¿Lo escuchaste?», le pregunté. Ella asintió, llena de miedo. «Hay alguien atrapado aquí», dijo, su voz casi un susurro. «Debemos ayudarles». La luz comenzó a titilar con más fuerza. Entonces vi una figura que emergía de la sombra, una silueta con rasgos vagos, casi como si estuviera hecha de niebla. «Ayuda», dijo nuevamente, un eco desgarrador que parecía atravesar mis venas. Sin pensarlo, extendí la mano hacia la figura. «¿Cómo podemos ayudarte?», pregunté, pero la figura retrocedió, desvaneciéndose en la oscuridad, dejando solo un rastro de su doloroso susurro. «No, no te vayas», grité, pero ya era demasiado tarde. Sentí que la desesperación se cernía sobre nosotros de nuevo. Una presencia palpable que prometía más sufrimiento. La niña se acercó a mí, más fuerte ahora. «Hay un secreto que debe ser revelado. Si no lo hacemos, quedaremos atrapados aquí para siempre». Su voz era firme, aunque su rostro mostraba miedo. De repente, el piso comenzó a vibrar. Las paredes temblaban como si la casa misma estuviera protestando. «¿Qué está pasando?», pregunté con un nudo en el estómago. «Despertamos algo», dijo la niña con urgencia. «Necesitamos encontrar la verdad antes de que todo se rompa». Miré a mi alrededor. Los papeles parecían llamarnos, las historias aquí contenidas debían ser contadas. Entonces, entendí. No se trata solo de la familia de la foto, ni de quién había sido borrado. Era el momento de enfrentar todo. Pero, ¿estaba listo para descubrir lo que había detrás de esa puerta cerrada? La niña me miró y en sus ojos vi que la respuesta era necesaria. Sin saber lo que vendría, comencé a revisar esos papeles, el eco del dolor y el anhelo resonando a mi alrededor. Al mismo tiempo, la sombra parecía acercarse de nuevo, una advertencia de que el tiempo se estaba acabando. ¿Podría ayudar a liberar lo que tanto sufrimiento había causado? Todo dependía de nosotros. Capítulo 9. El sonido del papel al rasgarse llenó el aire, mientras intentaba escabullirme entre las montañas de recuerdos. La luz parpadeante apenas iluminaba lo que estaba frente a mí. Cada fotografía, cada palabra, parecía susurrar secretos que necesitaban salir a la luz. La niña se movía a mi lado, su inquietud era palpable. Sentía que el lugar se estaba deteriorando en un frenesí de emociones. ¿Qué parte deberíamos mirar primero?, le pregunté con el miedo aún estrangulando mi voz. Ella simplemente señaló un papel en el que había un texto manuscrito.
Ella lo sabía, pero nunca habló. Cuando el invierno llegó, todo cambió. Mis manos temblaban mientras lo leía, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿De quién están hablando?, pregunté. Ella pareció pensativa, sus brow comenzando a fruncirse. Mi familia, respondió con tristeza. Los inviernos siempre traían cambios. Cambios que nadie debía ver, pero sí sentir. La luz parpadeó una vez más. Fue entonces cuando otro susurro resonó en la habitación. Tú puedes resolverlo. No estaba seguro de a quién pertenecía esa voz, pero estaba claro que nos necesitaban. El eco de su sufrimiento se entrelazaba con nuestras acciones. Decidí que había que empezar por el álbum de fotos. Al abrirlo, una ola de imágenes se desplegó ante mí. Eran conocidos pero extraños. La misma familia apareció, sonrientes, con un vacío en sus ojos que nunca había notado antes. En una página, vi a un niño con una sonrisa radiante que me hizo detenerme. Ese era mi hermano, dijo la niña solemnemente. Se marchó antes de que yo naciera. Nunca se habló de él. La casa se olvidó de él. El nudo en mi estómago se intensificó. Pero, ¿por qué? No podía creer que el silencio en torno a su figura hubiera durado tanto. Porque era mejor no recordar, contestó. El dolor de su pérdida se convirtió en un secreto demasiado pesado para llevar. El piso vibró más fuerte y los papeles comenzaron a volar. Un torbellino de recuerdos y memorias. Tenemos que hacer algo ya, grité para que me escuchara entre el caos. La figura oscura parecía manifestarse de nuevo, pero esta vez, más definida. Su rostro era el mismo niño de la fotografía. Ayuda, clamó con una voz desgarrada. Sentí que su dolor se inundaba en mí como un río revuelto. La niña se aferró a mi brazo. No podemos dejarlo atrás, dijo con determinación. Con el corazón latiendo con fuerza extendí la mano hacia la imagen del niño. No estás solo, murmuré. Te liberaremos. En ese instante, algo cambió. La habitación entera tembló, y una luz brillante estalló alrededor de nosotros como un relámpago. Las sombras comenzaron a retroceder, los ecos del pasado se desvanecieron, y la figura miró al futuro con ojos agradecidos, brillando intensamente. Gracias, dijo el niño mientras su figura comenzaba a desvanecerse. Ahora la verdad podrá ser vivida. Y entonces, con el silencio regresando, comprendí que habíamos hecho algo. Pero, justo cuando pensé que todo podía calmarse, sentí la casa temblar nuevamente, más fuerte que antes. El eco de voces se volvió a alzar, y otra sombra comenzó a formarse al fondo. Esta vez era diferente. No era un niño, era una figura mayor. ¿Quién eres?, pregunté con renovado miedo. Soy quien guardará la siguiente verdad, dijo la figura con un tono sombrío. La tensión en el aire era casi insoportable. ¿Qué nuevo secreto esperaba ser revelado? El último eco del niño se desvaneció, y una nueva revelación caía sobre nosotros, una sombra aún más profunda y oscura. Todo había cambiado. Pero estaba claro que la historia aún no había terminado. Capítulo final. La figura mayor avanzó con una presencia imponente que llenó la habitación. Soy el guardián de los recuerdos que quedaron sin contar, dijo, su voz recorriendo las paredes como un eco interminable. Los secretos alimentan este lugar, y tú acabas de rasgar una parte de la tela, pero hay más, mucho más. Se espera que enfrentes la verdad completa. El aire se volvió más denso. No estaba seguro de cuánto más podía soportar. Sentía que todo lo que había descubierto estaba a punto de desmoronarse en un caos peor que el anterior. ¿Qué verdad?, murmuré, mi voz apenas un susurro. ¿Qué es lo que realmente pasó? Todo comenzó con el silencio, respondió la figura, su mirada penetrante haciéndome sentir expuesto. El dolor oculto de aquellos que se fueron, y de los que se quedaron, ha tejido la historia de esta casa. Por cada verdad que liberan, hay otras que deben ser enfrentadas. La niña a mi lado habló, su voz temblando pero firme. ¿Puedo ayudar a mi hermano?, preguntó,
su mirada fija en la figura. ¿Puedo liberar su memoria? Su memoria necesita ser recordada, y tú debes ser la voz de aquellos que aún no pueden hablar, dijo el guardián. Y en ese momento, la habitación comenzó a girar, y las sombras se alzaron, danzando en un claro vacío. Sentí una presión creciente en el pecho, como si me empujaran hacia el centro de todo. La luz de nuevo pulsó, y la imagen de la familia apareció. Esta vez, pude ver a un niño que no debería haber estado ahí, uno que había sido borrado, una vida truncada por el olvido. Él fue quien se fue, quien sufrió por el silencio, susurró la figura mayor, y es su memoria la que debes liberar. Pero, ¿cómo?, pregunté, la desesperación reflejándose en mis palabras. Ya he enfrentado tanto. ¿Qué más puedo hacer? Debes enfrentarte a la elección del hogar, respondió. La verdad siempre ha estado en este lugar, pero es el temor a recordar lo que ha mantenido a todos atrapados. Las imágenes comenzaron a fusionarse, y pude sentir el eco de cada lágrima, cada susurro que había sido reprimido por el miedo. La casa se llenó de risas, llantos, todo entrelazado. Era un mar de emociones confusas. Escúchalos, me dijo la niña. Cada uno tiene una historia que contar. Solo necesitas recordar cómo se siente ser parte de ellos. Solo así podremos cerrar este ciclo. Miré de nuevo al guardián, sintiendo que estaba a punto de enfrentar algo trascendental. Lo haré, dije, más decidido de lo que me sentía. Con un profundo suspiro, dirigí mis pensamientos hacia las memorias que había escuchado, y sentí que mi corazón latía junto al reloj entre mis manos. La luz comenzó a brillar, pulsando al ritmo del pasado. Conecté en cada recuerdo. Sentí la risa de su infancia, pero también el peso del sufrimiento. No están solos, murmuré. Ni ahora, ni nunca más. El reloj vibró con fuerza, y en ese instante, las sombras comenzaron a disolverse, revelando por fin la luz. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, un grito desgarrador rompió el aire, retumbando desde las profundidades de la casa. No, no los dejen ir. Era una voz familiar, llena de héroes olvidados. Mis sentidos se dispararon, y la casa comenzó a temblar violentamente. Cerré los ojos, sintiendo que todo se desmoronaba, pero en ese momento crucial, vi a la niña sonriendo, un brillo de esperanza en sus ojos. Esto es solo el principio. Ellos aún necesitan de ti. La luz estalló a mi alrededor, y como un rayo despertando la oscuridad, tiempo y espacio se desdibujaron. ¿Había liberado a todos realmente? ¿O solo habría comenzado a arañar la superficie de un horror aún mayor? Abrí los ojos, y me encontré de nuevo en la sala vacía. La casa estaba en silencio, pero sabía que lo que había encontrado aquí cambiaría mi vida para siempre. ¿Fueron susurros del pasado reales, o mi mente lo había tejido? Nunca podría saberlo con certeza. Sin embargo, a medida que salía por la puerta, el aire se sentía diferente. ¿Habían encontrado la paz las almas de aquella familia, o quedaban más secretos por deshacer? Miré hacia atrás una última vez antes de irme. Las sombras seguían acechando, pero por primera vez sentí que no estaba solo. Entonces di un paso hacia adelante, dejando atrás un mundo que siempre sería un misterio.